enfermedad esofágica. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son la disfagia, la odinofagia, la sensación de globo, el hipo, el dolor torácico, la pirosis, la regurgitación y también una serie de molestias gastroesofágicas que se han atribuido a lo que es el reflujo gastroesofágico, pero que mediante una buena anamnesis podemos aclarar muchos de estos síntomas que seguidos de algunas pruebas complementarias nos ayudarán a llegar al diagnóstico correcto. Ya. De manera introductoria cabe resaltar que estos síntomas se encuentran entre los más frecuentes en la práctica de la medicina general, así como en la gastroenterología, como por ejemplo la disfagia. Esta de aquí tiene una mayor incidencia a medida que la edad avanza y afecta hasta el 15% de todas las personas de 65 años o superior. Bien, empezamos por la disfagia, que esta se la define como la sensación de que la comida tiene dificultad para pasar desde la boca hacia el estómago. Por lo general, los pacientes mencionan que sienten como que si la comida se les pega, como que está atascado comúnmente, que no pasa bien y que a veces se acompaña de un dolor. Algo muy importante a tomar en cuenta es cuando se les pregunta si tienen problemas para tragar, ya que pacientes que presentan una disfagia en lo que es la porción inferior del esófago indicarían que no. Sin embargo, esto es porque ellos tal vez consideran que tragar es solo el paso de la comida de la boca hacia el esófago. Con respecto a su fisiopatología, esta consiste en un problema con la potencia o con la coordinación de los músculos necesarios para desplazar la comida desde la boca hacia el estómago, o también por una obstrucción fija en algún punto entre la boca y el estómago. Cabe mencionar que el mecanismo de deglución bucofaringio, junto con las contracciones ya sean primarias y secundarias del esófago que van a desplazar el bolo sólido o líquido, solo se tardan unos 10 segundos. Ahora, menciono esto porque cuando el bolo de comida no avanza, va a provocar una distensión del esófago, y esto es lo que provoca las molestias. También cabe mencionar que, como dije al principio, la edad juega un papel importante, puesto que en algunos pacientes, sobre todo en ancianos, se asocia la disfagia a una actividad peristáltica, ya sea primaria o secundaria, con una baja amplitud, que resulta insuficiente para vaciar la comida al paso del esófago. Y esto se puede mostrar mediante una prueba que se llama manometría de alta resolución, que indica áreas de peristaltismo débil o que pueden estar ausentes. Y esta prueba en sí solo consiste en medir las contracciones musculares rítmicas del esófago, la fuerza y la coordinación que ejercen los músculos a medida que se conduce los alimentos hacia el estómago. Por otro lado, existen pacientes que presentan algún trastorno de la motilidad y que altera la sincronización de las contracciones, lo que resulta en una disfagia intermitente, que esta puede aparecer y desaparecer porque no se encuentra en todas las comidas, porque es una anomalía más bien motora. Otra de las causas de esta disfagia puede ser un estrechamiento en lo que es la luz esofágica, lo que interrumpe el paso del bolo alimenticio, a pesar de que las contracciones peristálticas pueden estar normales. Los síntomas de esta pueden diferir según el grado de la obstrucción luminal, si tiene tal vez una esofagitis asociada y tipo de alimento que se esté ingiriendo, ya que no es lo mismo un bolo líquido que un bolo sólido. También es importante recalcar que en el esófago normal se distiende antes de la llegada del bolo y que existen pacientes con un esófago escasamente distensible que ya sea por una esofagitis eosinófila o por una esofagitis que sea a causa de radiación, puede sufrir de disfagia el paciente, aunque el esófago no parezca estar estrechado en una esófago gastroduodenoscopía o mediante una serie radiológica de Bari. Y por último, la enfermedad de reflujo gastroesofágica puede estar asociada o no a una estenosis esofágica que puede producir una disfagia. Se debe abordar el problema de forma sistemática
puesto que la mayoría de los pacientes pueden localizar la disfagia en la porción superior o en la porción inferior del esófago. Y hay algunos pacientes que incluso pueden tener un problema esofágico distal que presentan los síntomas referidos a solo la escrutadura supraesternal. También hay que intentar determinar si si el paciente tiene dificultad para tragar, ya sea solo para bolos sólidos o es para sólidos y líquidos. Nosotros aquí debemos realizar un diagnóstico diferencial, ya que existe una disfagia bucofaringea, que esta se la define como la incapacidad para propulsar correctamente un bolo de comida desde la región hipofaringea a través del esfínter esofágico superior hacia el cuerpo esofágico. Y generalmente los pacientes describen esto con frecuencia con una tos o atragantamiento cuando intentan comer. Esta disfagia aparece de inmediato o en el segundo siguiente a la deglución, y que en ocasiones el bolo líquido puede entrar incluso a la tráquea o en la nariz. En casos graves, los pacientes no pueden ni tragar incluso su saliva y tienen bastante, babean. Y también se le debe mencionar a los pacientes que siempre que el paciente pueda hablar, significa que las vías respiratorias son funcionales, ya que en estos casos los familiares pueden estar tentados a realizar lo que es la maniobra de Heimlich, que es cuando una persona se atraganta y tal vez el familiar se ponga por detrás y le empieza a hacer presión en lo que es el estómago, para así que bote lo que está obstruyendo. Ya. Pero sin embargo, estos pacientes si pueden hablar, entonces no están obstruidas las vías respiratorias. Ya, la prueba inicial para esta disfagia bucofaringea es una exploración radiológica con bario, y si la prueba resulta normal, con el bario como es líquido, se le debe repetir el examen, pero con provocación con un bolo sólido, y para así poner de manifiesto los síntomas del paciente y por tanto ayudar a localizar la anomalía en el estómago. Y aquí tenemos muchas de las causas por las que se puede presentar. Síguele, por favor. Ya, la otra disfagia que debemos identificar es también la disfagia esofágica, que esta con frecuencia sus síntomas se encuentran en lo que es la zona baja del esternón o en la región epigástrica. Esta disfagia suele mejorar con maniobras como una deglución repetitiva, lo que es la elevación de los brazos por encima de la cabeza, desplazamiento de los hombros hacia atrás, o con la maniobra de Valsalva, que esta de aquí consiste en como cuando uno quiere sonarse la nariz tal vez, y que retiene el aire, pero sin dejarlo escapar por la boca. Ya, bueno, para estos pacientes es importante realizar 3 preguntas que vemos ahí. La primera es qué tipo de comida o bebida produce los síntomas. Y esto es ya que los pacientes con disfagia para sólidos y líquidos tienen más probabilidades de tener un trastorno de motilidad esofágica que una obstrucción mecánica, en donde lo que por ejemplo es la calasia. Este es el prototipo de trastorno de la motilidad esofágica, la más frecuente. Por otro lado, la disfagia solo después de tragar alimentos sólidos y nunca con los líquidos, hace sospechar de una obstrucción mecánica. La siguiente pregunta, que es la disfagia cuando si es progresivo o intermitente, puesto que, por ejemplo, la disfagia episódica no progresiva sin pérdida de peso es característica de una membrana esofágica o de un anillo esofágico distal, en donde el primer episodio ocurre después de una comida apresurada, generalmente, y que a veces se la acompaña con alcohol. Ya, en donde el paciente siente que el bolo de comida se pega al esófago inferior, y a menudo puede pasar si bebe un gran volumen de líquido. Otro ejemplo es que si la disfagia con alimentos sólidos es claramente progresiva, el diagnóstico diferencial debe incluir una estenosis esofágica péptica, que esta de aquí se debe tener en cuenta en los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágica, ya que se puede presentar una estenosis esofágica benigna. Pero también se debe hacer un diagnóstico diferencial con lo que es un cáncer, tal vez,
pero este aquí se caracteriza porque generalmente son pacientes mayores, la disfagia es rápidamente progresiva y también se suele acompañar con anorexia y pérdida de peso. Y también cabe mencionar que esta puede tener o no un antecedente de pirosis, o puede que antes tuviera pirosis y que ahora ya no. La tercera pregunta es que si tiene pirosis el paciente, ya que los pacientes, por ejemplo, con esclerodermia esofágica, suelen presentar lo que es el fenómeno de Raynaud y puede cursar con pirosis y regurgitación. Y este se asocia mayormente a los pacientes con lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por último, también es importante resaltar que la disfagia leve puede estar causada por un trastorno de la motilidad o puede ser por una inflamación esofágica. Pero cuando hay una disfagia intensa, casi siempre alerta al médico a la presencia de una estenosis péptica, que esta de aquí es menos frecuente, o a una neoplasia. Y el abordaje, las pruebas, bueno, se inicia también con una serie radiológica con varios, directamente con provocación con bolo sólido. Pero, bueno, en la literatura nos menciona que algunos expertos recomiendan empezar con una endoscopía, sobre todo en pacientes con una disfagia que sea intermitente. Bueno, y si si se empieza con la exploración de varios y si esta demuestra una lesión obstructiva, bueno, ahí sí se pasa a lo que es la endoscopía para confirmarla y también obtener biopsia de lo que está obstruyendo. Pero si esta sale normal, ahí se realiza lo que mencioné antes, una manometría esofágica, para ver si no hay un trastorno de la motilidad. Y bien, en este cuadro, lo que podemos ver aquí es un resumen de lo que es este diagnóstico diferencial, ya que, por ejemplo, si sospechamos de una disfagia bucofaringea, como mencioné, se realiza la serie radiológica de barium. Pero si esta de aquí se descarta, si resulta normal, podemos pensar incluso en una disfagia esofágica. Y aquí se realiza también el bario con sólido o con sólidos y líquidos. Cámbiale, por favor. Bueno, segundo tenemos a la adenofagia, o también conocida como deglución dolorosa. Esta de aquí puede provocar un dolor sordo que es de carácter retroesternal, bueno, se ubica retroesternal a la deglución, hasta un dolor punzante con irradiación a lo que es la espalda, y es tan intenso que el paciente no puede ni comer o incluso ni deglutir su propia saliva. Este generalmente revela un proceso inflamatorio de lo que es la mucosa esofágica o incluso del músculo esofágico. Las causas más frecuentes de esta adenofagia son la ingestión de cáusticos, como vemos ahí, ácidos o álcalis. También puede ser por una esofagitis provocada por pastillas, generalmente logaínes o ácido acetilsalicílico, o por esofagitis infecciosas. Y bueno, la adenofagia es infrecuente en los pacientes con enfermedad reflujo esofágica, pero cuando esta está presente suele estar asociada a lo que es la esofagitis ulcerativa grave. Y el estudio para confirmar el diagnóstico en la mayoría de los pacientes con adenofagia se realiza lo que es la esófago gastroduodenoscopía para así observar cómo está el esófago y obtener biopsias de lo que es la mucosa. Bien, el otro síntoma es la sensación de globo, que esta es una percepción de bulto o presión en lo que es la garganta, pero que no se relaciona con la deglución. Y hasta un 46% de la población general tiene esta sensación en algún momento. Los pacientes lo describen como que si esto fuera como un bulto, como una tirantez o atragantamiento, o incluso de estrangulamiento. Es como si estuviera atascado algo en la garganta. La deglución, o sea, esta puede ser provocada también por la deglución seca, lo que puede ser por una tensión emocional también, que incluso puede empeorar esta sensación. Y
Y otra forma de que pueda aparecer es, por ejemplo, otros episodios traumáticos como tragar por ejemplo, no sé si le ha pasado, pero tal vez se traga una espina de algún pescado, entonces le queda esa sensación, o después de una endoscopía, de un proceso de endoscopía, si ha sido traumático. Y también es importante resaltar que no se debe diagnosticar esta sensación de globo en presencia de odinofagia o de disfagia. Aquí en la fisiopatología juega un papel importante lo que son factores psicológicos, ya que pueden ser la génesis de esta sensación de globo. Los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes que se han asociado a esta sensación de globo es la ansiedad, el trastorno de pánico, la depresión, la hipocondría. También se la ha detectado con pirosis hasta en el 90% de los pacientes con esta sensación. Sin embargo, solo se ha detectado esofagitis o reflujo gastroesofágico normal mediante monitorización del pH esofágico en menos del 25% de estos pacientes. Con respecto al abordaje, bueno, se debe descartar un trastorno subyacente más preocupante y ofrecer un tratamiento dirigido sobre todo a los síntomas. También resulta útil lo que es la endoscopia nasal para descartar tal vez una patología nasofaringia y un estudio radiológico también con varios para descartar una lesión en la faringe o ya, si el paciente si refiere pirosis, el primer paso es un tratamiento antiácido, ya que se ha relacionado un poco a estos pacientes con sensación de globo con el reflujo gastroesofágico, funciona bien lo que son los inhibidores de la bomba de protones, que se le da por lo general 2 veces al día antes de las comidas, de 10 a 14 días. Que también... Hay que interrumpo un rato para recapitular un poco las cosas. Entonces, este globo faringio o globo histérico es este nudo en la garganta que a veces tienen las personas que están expuestas a un grado de tensión, ¿no? Por ejemplo, les digo examen este rato y todos ahí les mando formularios y que hayan estado preparados, a algunos les puede pasar eso. Mucho se relaciona con el reflujo, pero también con ansiedad, como está puesto ahí. Es más común en mujeres, por eso se llama globo histérico. Histeria viene de útero y por eso se hablaba del mayor predisposición en el género. Es complejo porque no es que tomando omeprazol te va a pasar, y muchos pacientes se van hacia una endoscopía porque piensan que existe algo ahí en su garganta, algo mecánico que no les deja tragar o que les molesta al tragar, pero que está ahí. Lo importante es hacerles comprender, por ejemplo, cuando usted está distraído, cuando está haciendo alguna actividad, siente la molestia y les va a decir, no, ¿verdad, doctor? Se me va cuando estoy pensando en otra cosa. Entonces ahí está la explicación, no es algo que está realmente, aunque es la sensación de la molestia ahí como un grano de arroz que no les pasa, que les provoca carraspera y que les dificulta el tragar. Entonces ese es el globo faringio, muy asociado al reflujo, una cosa que puede estar presente ahí y que puede exacerbarse cuando hay más periodos de estrés. Sigue, por favor. Bien, retrocedele, por favor, un poco. Para culminar aquí, como mencionó el doc, sí se relaciona bastante con el reflujo gastroesofágico, y lo que le mencionaba es que, por ejemplo, con estos inhibidores de la bomba de protones, que pueden ser como diagnósticos y también de manera terapéutica en algunos pacientes. Sin embargo, si esto falla y tiene el paciente síntomas evidentes de algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, como la ansiedad, se debe tratar la patología psicológica. Ahora sí, cámbiale, por favor. Bien, bueno, el otro síntoma esofágico es el hipo. Este de aquí está causado por una combinación de la contracción del diafragma y del cierre glótico. Este es un síntoma muy frecuente en lo que es la asistencia primaria y también en la gastroenterología. La mayoría de los casos de este hipo son idiopáticos, pero este síntoma puede estar relacionado con muchos trastornos, ya sean traumáticos, sea por algunas masas, infecciones o incluso la uremia. Y un dato interesante que nos menciona el libro es que los pacientes que tienen un hipo relacionado a la uremia
son muy difíciles de tratar. Esto de aquí, estuve investigando un poco de esto y de lo que pude encontrar es que esto de elevación de estos azuados provoca una irritación del diafragma, que es lo que puede provocar este hipo. Ya, bueno, en caso de que el hipo sea asociado a lo que son causas digestivas, como por ejemplo también el reflujo gastroesofágico, se ha asociado a la acalasia, a las gastropatías y a la úlcera péptica. Aparece con frecuencia cuando uno tras una comida abundante y en la mayoría de los casos no suele ser necesario un tratamiento. Sin embargo, el libro nos menciona que el tratamiento antiácido puede ser razonable en algunos pacientes, ya que se asocia a lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y que otros fármacos que se los han utilizado para suprimir este hipo, por ejemplo, está la clorpromacina, también mencionaba el aloperidol, fenitoína, metoclopramida, ya, y bueno, en casos refractarios, pero que sean realmente casos refractarios, mencionaba el libro, se han utilizado métodos alternativos como la acupuntura y en casos así ya más extremos, la ablación o la estimulación del nervio frénico. Otro síntoma es el dolor torácico de origen esofágico, que de aquí puede ser indistinguible a lo que es una angina de pecho, dado que el esófago está adyacente al corazón y comparte también su inervación. Y por lo que nosotros, una vez descartada una enfermedad cardíaca, los trastornos esofágicos son las causas más frecuentes del dolor torácico, como mencionaba el libro. Y esta se describe como una sensación subesternal de compresión o quemazón que se va a irradiar hacia la espalda, como vemos en la imagen, a lo que es el cuello, la mandíbula o incluso los brazos. Y a pesar de no siempre estar relacionada con lo que es la deglución, el dolor puede aparecer después de una ingestión de líquidos calientes o fríos, o incluso puede ser tan intenso este dolor que puede despertar al paciente durante el sueño y puede empeorar durante también periodos de tensión emocional. Y la duración de este síntoma oscila entre minutos a horas y el dolor puede ser intermitente durante varios días. Y por lo general también desaparece de manera espontánea y puede mejorar con los que son con los antiácidos. Pero también mencionaba el libro que en casos muy dolorosos llega a ser necesario la administración de narcóticos o de nitroglicerina. Ya. Con respecto a la fisiopatología, bueno, el dolor torácico que procede de lo que es del esófago se le atribuye a lo que es la estimulación primero se le ha atribuido a los quimiorreceptores. Esto ya sea por ácido, por la pexina o por la bilis. Por ejemplo, aquí el reflujo gastroesofágico es la causa del dolor torácico principal y ya que estos quimiorreceptores son sensibles al ácido. Y bueno, esto se demostró mediante estudios con perfusión de ácido en el esófago en pacientes con reflujo gastroesofágico, ya que aumenta la amplitud y duración de las contracciones esofágicas y esto provoca contracciones simultáneas y espontáneas que estos aparecen y ahí va apareciendo el dolor. Ya, también se le ha atribuido a lo que son los mecanorreceptores, estos ya sean por distensión del esófago o espasmo, en donde, por ejemplo, la distensión esofágica acompañada de lo que es el dolor tiene lugar durante lo que es, por ejemplo, una retención de agua, una retención aguda de lo que es la comida, por ejemplo, que se está obstruyendo, consumo también de bebidas carbonatadas, en algunos pacientes se ha visto esto, y también cuando hay una disfunción del reflejo del eructo. Por último, de aquí también se ha atribuido, aunque no está comprobado, como mencionaba el libro, a los termorreceptores que son estimulados principalmente por el frío, pero se puede dar también en ingesta de líquidos calientes. De aquí, por ejemplo, estudios demostraron que el dolor provocado por el frío produce lo que es el aperistaltismo y dilatación esofágica. También es importante mencionar que el trastorno de pánico pasa inadvertido con frecuencia
a pesar de coexistir con frecuencia con este dolor torácico de origen esofágico. Por lo que nosotros debemos evaluar muy bien en la anamnesis si no hay tal vez un trastorno psicológico. Ya que también nos mencionaba el libro que cuando se han utilizado ansiolíticos o antidepresivos, al elevar el umbral del dolor, mejora el estado de ánimo del paciente y ya desaparece este dolor. Cámbiale, por favor. Bien, con respecto al abordaje, como mencioné al principio, antes de considerar el esófago como la causa del dolor torácico, primero debemos descartar lo que es una etiología cardíaca. Y de las pruebas que podemos encontrar, aquí tenemos a lo que es una prueba de esfuerzo con ejercicio, unas pruebas de imagen cardíacas no invasivas o una angiografía coronaria. Cabe mencionar que la causa de dolor torácico en algunos pacientes puede ser una insuficiencia del flujo sanguíneo coronario con arterias epicoronarias normales que produce una angina microvascular y que va a ser difícil de diagnosticar esta angina microvascular. Bien, la monitorización ambulatoria del pH puede confirmar lo que es un reflujo de ácido en grado anormal o una correlación entre el reflujo ácido y el dolor torácico. Esto de aquí, otra forma de abordarlo es también mediante el ensayo terapéutico con lo que es los inhibidores de la bomba de protones, que se le puede dar de 10 a 14 días, dos veces al día. Y así estos aquí actúan de forma, también se puede decir como diagnóstica y terapéutica. Ya, bien, por último, otra recomendación es la manometría estacionaria para descartar algún trastorno de motilidad y también la monitorización ambulatoria del pH para descartar el reflujo gastroesofágico persistente. Ya, cámbiale por favor. Bien, ahora tenemos a la pirosis, o también conocido como ardor. Este síntoma es el más frecuente en lo que es la población occidental y se debe tener en cuenta que la palabra ardor a veces se malinterpreta con frecuencia y los pacientes lo identifican tal vez como indigestión o como regurgitación ácida, que sienten acidez del estómago o que tienen un eructo como amargo. La sensación de ardor comienza generalmente en la zona inferior, es decir, en el estómago, y se irradia por toda la región retroesternal hacia el cuello. En ocasiones puede estar incluso en la espalda o en los brazos. Y cuando es causada por ejemplo, por el reflujo gastroesofágico, esta puede mejorar transitoriamente en la ingestión de antiácido o bicarbonato o incluso después de beber leche. Pero esto solo es transitorio. También es interesante que la intensidad del daño esofágico, por ejemplo, ya sea por una esofagitis o por un esófago de Barrett, no se correlaciona con la intensidad del ardor, ya que en algunos estudios se evidenció que pacientes con ardor intenso pueden tener un esófago de apariencia normal en lo que es la endoscopía, y que incluso en pacientes que presentan esofagitis intensa o un esófago de Barrett pueden tener síntomas leves o incluso no pueden tener este síntoma. Bien, la pirosis, esta de aquí puede estar acompañada por regurgitación. Esta regurgitación es el retorno del líquido ácido amargo a la boca. Y que en ocasiones este retorno es sin esfuerzo de alimento, puede tener ácido o material bilioso desde el estómago. Es más frecuente durante la noche o cuando el paciente se agacha. Ya, también la ausencia de náuseas, de arcadas y contracciones abdominales indica también regurgitación y la diferencia del vómito. Bien, otro término a tener en cuenta que mencionaba el libro es el chorro de agua, ya que este se malinterpreta con lo que es la regurgitación, y este solo consiste en un llenado rápido de la boca con líquido claro, que es ligeramente salado. Y esto no es material regurgitado, sino que es una secreción excesiva por lo que son las glándulas salivales, ya que existe un reflejo vagal protector que se origina en el esófago distal.
Y bien, en la literatura nos indica que puede aparecer regurgitación y síntomas similares al chorro de agua en pacientes con acalasia, que en ocasiones se diagnostican erróneamente con lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágica. Y por último tenemos a lo que es debemos distinguir la regurgitación del síndrome de la rumiación, ya que este es un síntoma, un diagnóstico clínico, y la mejor forma de describirlo son los criterios del Comité de Consenso de Roma IV, que podemos ver aquí, en donde nos indica que el primer criterio, bueno, es la regurgitación persistente o recidivante, que no es precedida de arcadas. Este de aquí también se acompaña de criterios auxiliares, que como es la ausencia de náuseas, finalización del proceso cuando el material es regurgitado y se vuelve ácido, y el contenido consistente en alimentos reconocidos como un sabor agradable a la persona. Bien. Bueno, también hay que tener en cuenta que esta pirosis puede empeorarse por diferentes causas. Por ejemplo, a la hora siguiente después de haber comido, puede aumentar esta pirosis, también al ingerir lo que son azúcares, chocolates, cebollas. También se ha asociado con otros alimentos que pueden irritar la mucosa, como los cítricos, alimentos con base, por ejemplo, con base de tomate, alimentos condimentados. Con respecto al alcohol, de aquí en el libro se mencionaba que la relación entre estos dos es bastante complicada, ya que parece que la mayor parte de la pirosis asociada al alcohol está relacionada con una sensibilidad aumentada a lo que es al ácido, debido al aflojamiento de las uniones herméticas presentes entre las células epiteliales del esófago. También se le asocia al empeoramiento con el aumento de peso, también con lo que es el fumar cigarrillos también empeora esto, ya que puede ser empeorado ya sea por la nicotina o por la deglución de aire, lo cual disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. También se relaciona con lo que es las emociones, como la ansiedad, el miedo, la preocupación, puede empeorar, y algunos medicamentos como los que pueden disminuir lo que es las contracciones peristálticas o la presión del esfínter esofágico inferior. Cámbialo, por favor. Los mecanismos fisiológicos de esta pirosis continúan siendo pocos conocidos, aunque el reflujo gastroesofágico se le asocia con más frecuencia a pirosis, y este mismo síntoma puede ser provocado mediante una distensión con un balón esofágico, nos mencionaba el libro, con reflujo de sales biliares y trastornos de la motilidad provocados por ácido. Y bien, la mejor evidencia de que el mecanismo del dolor está relacionado probablemente con lo que es la estimulación de quimiorreceptores de la mucosa es la sensibilidad del esófago al ácido que se le es instilado, y al reflujo ácido demostrado mediante una monitorización de lo que es el pH. También debemos tener en cuenta que a medida que los pacientes van envejeciendo, su sensibilidad al ácido en el esófago se ha visto que es como que se reduce, por lo que a veces llegan pacientes con un daño de la mucosa así bien grave, pero que los síntomas son mínimos. Otros factores que pueden influir en la presencia de esta pirosis son el mecanismo de eliminación del ácido, la concentración salival de bicarbonato. También se le mencionaba lo que es el volumen de reflujo ácido, la frecuencia de pirosis y la interacción entre la pexina y el ácido. Por último, la regurgitación no es tan específica del reflujo gastroesofágico como la pirosis, y su diagnóstico diferencial debe incluir una obstrucción esofágica, ya sea por una estenosis, una acalasia, o también se debe hacer un diagnóstico diferencial con un problema gástrico como lo que es una gastroparesia o una obstrucción al vaciado gástrico. Y con respecto al abordaje, el tratamiento inicial es una terapia antiácida gástrica,
que por lo general es con estos inhibidores de la bomba de protones, con intención también diagnóstica y terapéutica. Y esta maniobra en sí el libro nos decía que era más coste efectiva, pero que presenta muchas limitaciones de sensibilidad y de especificidad, ya que, bueno, en caso de fracasar, la mejor prueba para comprobar una exposición patológica del esófago al ácido es la monitorización del ambulatorio del pH, y en casos de pacientes con síntomas indicativos de una complicación, ya sea que tenga, por ejemplo, disfagia, pérdida de peso, se debe realizar una endoscopía. Ya. Bien, ahora con respecto a los últimos síntomas, se cree que el reflujo gastroesofágico produce tos crónica y otros síntomas gastroesofágicos como consecuencia de la microaspiración de lo que es el contenido gástrico. También se le asocia a lo que es un reflejo neuronal vagal o puede estar incluso ambas, el reflejo neuronal vagal y esta microaspiración repetitiva. Y bueno, y esto también el libro nos indicaba que aunque los broncodilatadores reducen la presión del esfínter esofágico inferior, la mayoría de las personas con asma tienen un reflujo gastroesofágico con tratamiento broncodilatador o sin este. Y mediante los resultados de estudios en animales y en seres humanos, se ha indicado la posibilidad de que la fisiopatología de estos síntomas sea en sí por el reflejo neuronal. También que la perfusión del ácido en el esófago distal aumenta la resistencia de la vía respiratoria en todas las personas, pero los cambios son más pronunciados en pacientes con asma y pirosis. Y esto lo menciono ya que del 35 al 80% de adultos asintomáticos se han identificado grados anormales de reflujo gastroesofágico mediante lo que es la monitorización del pH 24 horas. Y se sospecha también de que un asma provocada por un reflujo, ya que se ha evidenciado que en adultos sin antecedentes de alergia o de asma se han presentado de lo que son sibilancias nocturnas, tos, asma que empeora tras la comida, ejercicio o en una posición supina. Los síntomas, también se debe revisar lo que son síntomas en el oído, en la nariz y en la garganta, ya que la relación con este reflujo gastroesofágico son, por ejemplo, un goteo retronasal, cambios de la voz, el paciente puede presentar ronquera, dolor de garganta, como mencioné al principio, la tos persistente, halitosis, también nos mencionaba lo que era una salivación excesiva. Y también se debe explorar lo que son las cuerdas vocales, ya que algunos pacientes pueden tener enrojecimiento de las cuerdas vocales, hiperemia, edemas y aritenoides. En casos más avanzados se han identificado úlceras en estas cuerdas vocales o granulomas, incluso se han identificado lo que es el cáncer de la laringe y secundarios a esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y por último tenemos aquí el abordaje, que las opciones en un paciente que se sospecha de esta enfermedad de reflujo gastroesofágica con síntomas estresofágicos son la monitorización ambulatoria del pH intraesofágico o un ensayo terapéutico para confirmar el diagnóstico. Y aquí se puede realizar ambas maniobras, primero la monitorización del pH o primero el IPPB. Sin embargo, el libro nos recomendaba empezar con los inhibidores de la bomba de protones, y si este de aquí no funcionaba, se procede a una medición del pH ambulatorio, ya que fracasaba este IPPB. Ya. Y eso sería todo. Bueno, sobre esto, un análisis importante es que esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, que causa varios de estos síntomas o problemas relacionados con el esófago, tenemos la enfermedad por reflujo que puede causar justamente que uno se confunde y piensa que tiene problemas de garganta y va al otorrino y tienes una
faringitis relacionada por ácido. Muchos pacientes de otorrinolaringología son derivados a gastroenterología porque se ha evaluado y no han encontrado un proceso infeccioso y es inflamatorio y se los deriva para evaluación de reflujo gastroesofágico. El otro gran problema que lo mencionaste es el dolor torácico. Muchos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico van al cardiólogo cuando el dolor no es tan severo o van a emergencia porque piensan que se están infartando, en especial las manos. Entonces, en la evaluación se descarta patología cardiovascular y es referido para evaluación del gastroenterólogo para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya van a ver, cuando estudiamos como tal la enfermedad, que la mayoría de los casos es de la variante no erosiva, es decir, sin inflamación en el esófago. Que las tres causas fisiopatológicas más importantes para el reflujo es justamente la que no tiene hernia, sino las relajaciones transitorias, la hernia yatal y la que tiene esfínter hipotensivo. Entonces, tenemos que determinar que todos estos problemas, estos signos y síntomas que nos presenta la patología esofágica, algunos son gravísimos, como por ejemplo disfagia. Si alguien me dice, doctor, me atranco con la comida y he bajado de peso, enseguida pienso yo en una enfermedad grave. Si esta disfagia es rápidamente progresiva, debo pensar que podría haber una neoplasia, en especial en un entorno adecuado, un paciente ya añoso y que ella prácticamente haya perdido peso grandemente en pocos meses. Si es una disfagia intermitente, lo que mencionaba su compañero, es decir, mientras no como algo grueso, no me pasa nada, pero si me como una carne porque me fui a una parrilla y me tranco, entonces, ojo, esto puede estar debido a estrechamientos de la luz del esófago. Permite el paso de cosas bien masticadas o blandas, pero algo duro como carne se impacta. La impactación de los alimentos, frecuente, intermitente, sugestivo de estenosis péptica. Otra complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y algo que vamos a tener que chequear bien dentro del estudio de la enfermedad, porque es frecuente. ¿Quién no tiene o no ha tenido episodios de reflujo? Decía su compañero, un reflujo que a veces es más frecuente nocturno, porque estamos en horizontal. Pero hay veces que tenemos tanta manifestación que en el día tenemos la molestia y causa enfermedad, ¿no? Porque este reflujo se vuelve molestoso para el paciente. Trastornos motores, complejo el diagnóstico porque necesitamos de manometría, mencionado. Recuerden que la evaluación del síntoma de la enfermedad, de síntomas de pirosis y palpitación, requiere, aparte de la endoscopia, un estudio de pH-metría y impedancia. Entonces, como tal, tenemos algunas manifestaciones. El hipo, por ejemplo, puede ser muy molestoso si es persistente en el tiempo y no logra recuperarse de esta estimulación excesiva del clínico que puede pasar por múltiples situaciones. Pero en todo caso, tenemos que ver y analizar como signos de alarma cuando tenemos afectación del estado general y nos está provocando un severo malestar a nuestra actividad diaria. Entonces, si tiene alguien preguntas sobre las manifestaciones esofágicas. ¿No hay preguntas? ¿Alguien que viva todavía o ya murieron? ¿No? Doc, Bueno, pregunta. dime. ¿Cómo podemos diferenciar un dolor torácico por reflujo de un dolor cardíaco torácico? Bueno, ahí hay algunas cosas que te deben hacer sospechar en lo uno y en lo otro. Por ejemplo, el dolor cardíaco usualmente, no siempre, pero usualmente está asociado a un esfuerzo. Estuve haciendo una actividad que me provocó esfuerzo y ahí viene el dolor. Es un dolor no específico en un punto, es opresivo hacia la zona del precordio, ¿sí? No puedes identificarlo, aquí me duele, la punta del pezón, para nada. Es un dolor que está aquí, en esta zona, que obviamente podría tener irradiaciones, no necesario, pero podría. Brazo izquierdo,
cuello y maxilar inferior, o base del corazón, que es el epigastre. Yo puedo tener un dolor de origen cardíaco con una epigastralgia severa y que no es una gastritis. Entonces ahí viene cuáles son los factores de riesgo. Hombres, ¿sí? De edad, diabéticos, hipertensos, con problemas vasculares. Estos tienen mayor riesgo. ¿Cómo entonces logro yo, si voy a un paciente que viene con dolor retroesternal, que ese es el dolor de la manifestación esofágica? No es tanto el dolor precordio, pero también podría haber una irradiación retroesternal de algo cardíaco. Ejemplo de eso, disección de la aorta. Ese era un dolor transfictivo retroesternal. Y que me han consultado por patología esofágica o gastrointestinal. Pero que he hecho tantos de la molestia que uno tanto lo refiere como algo que no cuadra dentro de todo. He hecho una tomografía, disección aórtica, dolor retroesternal. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer diferencias? Básico, un electrocardiograma, alteraciones de la onda T, del segmento ST, o a lo mejor ya tenemos una onda Q, ¿sí? Alteraciones importantes ya en el electrocardiograma y enzimas cardíacas, ¿sí? Enzimas cardíacas. Ahí tenemos las troponinas ultrasensibles y es lo que me ayuda. Entonces tengo eso para evaluación. Si eso es negativo, entonces puedo quedarme un poco más tranquilo y seguir mis estudios. Pero si sigo sospechando en eso, le vuelvo a hacer un electro, porque podría ser que lo cogí muy temprano al paciente y veo que hay un cambio, hay una elevación de las enzimas, entonces puedo pensar. Es un paciente que ya tiene un problema cardíaco, puedo pedirle otras cosas como el ProBNP, que es un marcador de daño e insuficiencia cardíaca severa. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿yo cómo podría, perdón, diferenciar entre una odinofagia por esofagitis destructiva y diferenciarla de una por origen mecánico, por ejemplo, por el reflujo gastroesofágico? Usualmente lo que provoca el reflujo gastroesofágico es pirosis, regurgitación y puede provocar disfagia. La odinofagia, como tal, todos la hemos tenido cuando hemos tenido una faringitis, ¿no es cierto? La dificultad, el dolor para tragar que existe asociado. Entonces, ahí partimos de, tengo un problema de amigdalitis infeccioso, tengo una enfermedad de base o consumo medicamentos que me puedan provocar una esofagitis infecciosa. Ejemplo de eso, los diabéticos, los pacientes que toman inmunosupresores y corticoides en especial, ¿no? Los pacientes tienen mayor riesgo o han tenido tratamientos oncológicos. Hay una enfermedad que se llama mucositis, en donde hay una alteración severa de las mucosas por el uso de ciertos medicamentos quimioterapéuticos que provocan severas alteraciones de mucosa, que provocan dolor no solamente al tragar, sino de toda la boca. Entonces tenemos que tener un antecedente. Si yo tengo una disfagia, dificultad y dolor al tragar, debo preguntarme esas interrogantes que tengo. Y si no lo tengo ninguna, pues puedo pensar que sea algo viral, infeccioso y está relacionado con mi garganta. Puedo tener también otras afectaciones, por ejemplo, cuando me quemo por cáusticos. Tengo el antecedente, voy a tener odinofagia porque es una quemadura, igual que la quemadura del ácido que me provoca el dolor acá. O cuando tengo esofagitis por medicamentos, por ejemplo, por píldoras, en especial las de la tetracyclina. ¿Preguntas? Doc, yo tenía una pregunta. Con respecto al hipo enfocado a la patología gastrointestinal, ¿cuándo sería algo preocupante en este síntoma como tal? Y bueno, enfocado es una manifestación, sí, general, ¿no? Es complejo, a veces puede ser algo que irrita el diafragma y provoca el problema, ¿sí? Y esa irritación altera los nervios, en especial, como les decía, el frénico. Podría ser una manifestación de enfermedad gástrica que requiere una investigación endoscópica. Puede ser una manifestación de enfermedad torácica y eso esté provocando. Puede ser
ciertas medicaciones que esté tomando el paciente que puedan tener alguna afectación a esos lugares. Entonces, a veces en el hipo persistente requiere todo ese tipo de investigaciones, inclusive neurológicas, del tallo, ¿no? Del tallo cerebral. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién le toca presentar luego de su compañero Falcones? Nadie. A mi doc, dispepsia. Sharon. Esto fue el que me preguntaste hoy temprano, ¿no es cierto? En la clase, en la Sí, práctica. Chévere. Ya, yo estoy hoy todavía de guardia, tengo que pasar visita. Déjame tu clase, tu presentación, Michelle, para la próxima semana, el martes. Ya, doc, está bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Doc, Una buena... Dígame. soy Génesis Loaiza, no pude atender a la lista porque tenía problemas de conexión.